Señoras y señores, les damos la bienvenida a nuestro espacio. Solicitamos prestar atención a las siguientes medidas preventivas que queremos compartir con ustedes. Ante una eventual emergencia, será necesario abandonar el recinto a través de las salidas de emergencia claramente señalizadas. No corra ni obstaculice el tránsito. Si debe bajar por las escaleras, utilice los pasamanos, mantenga la calma y siga las instrucciones del personal encargado de seguridad. En caso de una evacuación, ayuda a niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida. Permanezca en el punto de reunión indicado y no vuelva a ingresar a este espacio a menos que así se lo indiquen. La Asociación Chilena de Seguridad les da las gracias por su atención. Muy buenas tardes. Y Ley REP, organizado en conjunto con la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad de las Américas, con el apoyo de Hidronor y TRAE de la Cámara de Comercio de Santiago. Soy Vania Cordero, periodista de Codex Verde y quien va a estar moderando esta actividad. Este seminario se plantea como una instancia para analizar aspectos clave del marco regulatorio vigente sobre residuos industriales y peligrosos, así como las oportunidades y desafíos que tiene la ley REP, para avanzar hacia una economía circular dentro de las actividades productivas de nuestro país. Agradecemos al público presente y a quienes nos acompañan esta tarde como expositoras y que compartirán su experiencia y conocimientos en torno a esta temática, que requiere urgente atención y articulación entre distintos sectores. Antes de comenzar con las presentaciones, queremos invitar a entregar unas palabras de bienvenida a Waldo Lobos, director de Codex Verde. Hola, buenas tardes a todos y a todas, las personas que nos acompañan presencialmente hoy en el aula magna de la UDLA y también a quienes nos ven desde la distancia a través de Zoom. Les doy la bienvenida, como dijo Ivania, al Seminario de Desafíos en la Gestión de Residuos Peligrosos y Ley REP, organizado por la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad de las Américas, con Codex Verde y con el generoso aporte de TRAE, de la Cámara de Comercio de Santiago e Hidronor. Hoy nos reunimos para fortalecer nuestras capacidades y compartir visiones que nos impulsen hacia una gestión de residuos más responsable, segura y alineada con los principios de la economía circular. Este encuentro está diseñado para ofrecer herramientas concretas y miradas frescas sobre el marco regulatorio vigente y las mejores prácticas de manejo de residuos industriales y los desafíos para implementar la ley REP, la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor, en distintos ámbitos. Contaremos con 3 expositoras que desde roles de liderazgo en sus respectivas organizaciones han demostrado profesionalismo, innovación y compromiso con la sostenibilidad. Todas ellas comparten una sólida formación técnica, un profundo interés por la economía circular y la pasión por promover soluciones integrales que protejan nuestro entorno. Es particularmente relevante destacar que en un sector tradicionalmente dominado por los hombres, hoy sean 3 mujeres que nos guíen en esta conversación. Su presencia simboliza el avance hacia una industria más diversa e inclusiva, donde la experiencia y la visión femenina enriquecen y transforman las prácticas de gestión de residuos. Agradecemos asimismo a Carmen Gloria González, quien oficiará como presentadora, quien es la dueña de casa, y Ivania, quien oficiará como presentadora, por facilitar el diálogo a lo largo de esta jornada. También extendemos nuestro reconocimiento a la facultad, a Codex Verde, a Hidronor y a TRAE, cuyo esfuerzo han hecho posible este seminario. Sin más preámbulos, los invito a aprovechar cada intervención, a participar activamente en los espacios de preguntas y a llevarse ideas que aporten valor a sus proyectos y comunidades. También una especial invitación a la gente que está conectada, ya que no los podemos ver, pero nos pueden escuchar, o los podemos escuchar sus preguntas o inquietudes que vayan dejando en la cajita del chat sus preguntas y al final de la jornada las 3 expositoras van a dar respuesta a sus preguntas. Eso, buenas tardes y muchas gracias. También queremos invitar a pasar a Carmen Gloria González, directora de la Escuela de Biotecnología y Medio Ambiente y secretaria académica de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad de las Américas, que también nos entregará unas palabras de bienvenida.
Gracias, Ivania. Muy buenas tardes a todas y todos. En representación de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Escuela de Biotecnología y Medio Ambiente, les doy la más cordial bienvenida a este seminario, Desafíos de la Gestión de Residuos Peligrosos y la IRREP. Agradezco especialmente a Waldo Lobos y al equipo, a todo el equipo de Codex Verde por esta valiosa colaboración que una vez más nos permite generar un espacio de encuentro entre la academia, la industria y los organismos públicos. También agradezco la participación de nuestros estudiantes, egresados y la comunidad en general que nos acompaña el día de hoy, aquí presencial, y también a los que nos acompañan vía transmisión por Zoom. Bueno, este seminario reúne a 3 destacadas expositoras. Ellas abordarán el tema desde múltiples perspectivas. Rosario Sandón, desde su gran experiencia técnica y regulatoria y también como académico de nuestra carrera de prevención de riesgo y medio ambiente. Y por su experiencia en la Seremi de Salud, Romina Reyes, desde la aplicación de la IRREP en el sector empresarial, y Carolina Escandón, desde la innovación y transformación de residuos en el ámbito industrial. Les agradezco sinceramente por aceptar nuestra invitación y por compartir sus conocimientos con todos nosotros. Desde nuestra facultad entendemos que uno de los principales retos para avanzar en la sostenibilidad es mejorar la gestión de residuos, particularmente aquellos considerados como peligrosos, sin olvidar los no peligrosos también. En el marco del cumplimiento normativo también, ¿cierto? Y en este marco de cumplimiento normativo que también es cambiante. Por lo tanto, para nosotros el desafío es mayor porque tenemos que mantener a nuestros alumnos actualizados en el ámbito normativo, que va cambiando. Tenemos que ir renovando nuestros programas de estudio, actualizándonos permanentemente. La implementación de la IRREP desafía a todos los actores del sistema productivo a asumir responsabilidades tanto en la prevención como en la valorización. Para nosotros, en la FINE, el tema de la sustentabilidad es un tema relevante que incluso está dentro de los sellos de la facultad. Tenemos asignaturas de economía circular, tenemos asignaturas ambientales en las carreras y transversales también, algunas como economía circular. Y ahora que estamos haciendo un ajuste curricular grande que es de innovación, estamos pensando como facultad en incorporar una línea de especialización o certificación en temas de economía circular, para que nuestros egresados de todas las carreras de la facultad tengan la oportunidad de poder escoger, profundizar en este aspecto y también, digamos, con el compromiso que tenemos con nuestra sociedad de tener un futuro más sostenible para todos y todas. Bueno, finalmente quiero aprovechar también esta instancia para invitarlos a todos a conocer nuestro diplomado en gestión y manejo de sustancias y residuos peligrosos en la industria, que tiene una mención de auditor líder, lo hacemos en colaboración con una casa certificadora que es la TÜV Rheinland, y va a iniciar este año, ¿ya? Por ahí por septiembre está la fecha de inicio del diplomado. Este programa se dictará en modalidad online, sincrónico, y está diseñado para profesionales del ámbito ambiental, industrial y de prevención de riesgo que requieran profundizar en la normativa, caracterización, almacenamiento, transporte, gestión de emergencia y auditoría interna según los estándares nacionales e internacionales. Es una excelente oportunidad para actualizar competencias técnicas y estratégicas en un campo donde la formación especializada es muy importante para asegurar el cumplimiento y la sostenibilidad. Así que los dejo a todos y a todas muy invitados a visitar nuestra página y ver las características de este programa que vamos a iniciar este año. Les deseo una excelente jornada y que esta instancia les permita nutrirse de nuevas ideas, perspectivas, conexiones para seguir avanzando en la gestión responsable de los residuos peligrosos en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen Gloria, y también a ambos por sus palabras de bienvenida. Nos sumamos a sus reflexiones, pues consideramos muy importante generar estos espacios de encuentro que nos permitan abordar los desafíos ambientales desde la información, el diálogo y la colaboración. Antes de iniciar las exposiciones como tal, también les volvemos a recordar que al finalizar las presentaciones daremos paso a las preguntas del público en un espacio donde podrán compartir sus inquietudes y reflexiones sobre la jornada. Iniciamos ahora ya propiamente tal las exposiciones y partimos con la expositora Rosario Sandón, ingeniera civil química de la Universidad de Santiago, magíster en prevención de riesgos profesionales y ex encargada de la unidad de formalización del Subdepartamento de Control Sanitario de Emisiones de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana. Actualmente es académica de la Facultad de Ingeniería y Negocios de UDLA y hoy nos presentará el tema Evolución del manejo de residuos peligrosos en Chile. Adelante, Rosario.
Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y entonces vamos a tratar de visualizar el manejo más adecuado y seguro de los residuos peligrosos. Y como bien lo decía Carmen Gloria, no hay que olvidar los residuos no peligrosos, porque tenemos el caso, digamos, de los neumáticos, que está considerado un residuo no peligroso, pero que genera siniestros y muchos impactos con un mal manejo. Entonces es súper importante de que uno no los descuide. El vidrio también genera muchos conflictos. Si yo tengo un mal manejo de ese residuo que está considerado como no peligroso, pero aquí vamos a tomar en cuenta todo lo que es residuo peligroso, ¿cierto? Las normativas de residuos no peligrosos no las vamos a ver, están igual regularizados. El decreto que rige, digamos, los residuos peligrosos es el decreto 148 del 2003, Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos, donde vamos a ir viendo algunos artículos que son importantes y les voy a ir dando los tips porque en cierto modo hay muchos errores que cometen los generadores, ¿cierto?, al interpretar esta normativa y qué es lo que hace la autoridad sanitaria respecto de esa normativa en particular, ¿cierto? Los generadores, dice ahí, se parte el artículo diciendo que los generadores de residuos sólidos peligrosos deben cuantificar e identificar sus residuos peligrosos de acuerdo a la clasificación y tipo de riesgo. Normalmente nos encontramos en la autoridad sanitaria que los generadores o van presencial o a través de correo o telefónicamente empiezan a solicitar que nosotros, digamos, que la autoridad sanitaria los clasifique, ¿ya? Y la normativa es clarísima que el generador es el responsable de eso, ¿ya? Porque el generador va a tener residuos que son parte de su proceso, materias primas que son parte de su proceso y que nosotros como autoridad no los conocemos, ¿cierto? Por lo tanto, el que lo conoce es el generador, si es inflamable, tóxico, lo que sea, ¿cierto? Entonces, hay que visualizar bien que los generadores son los responsables en primera instancia de todo lo que es la identificación de los residuos peligrosos. Aquí están las características de peligrosidad que generalmente están los residuos tóxicos, ¿cierto? Que esos residuos tóxicos son tóxicos agudos y tóxicos crónicos. El tóxico agudo, el que yo manipulo, ingiero, no sé, o inhalo, ¿cierto? Y me puedo morir en 24 horas, es el tóxico agudo que generalmente son los plaguicidas, resto de plaguicidas que podía estarse consumiendo. Los tóxicos crónicos puede ser un ejemplo el asbesto, ¿cierto? Que ya muchos nosotros también conocemos, que muchas personas del sector de Maipú adquirieron la enfermedad por manipular asbesto, que es la asbestosis, ¿cierto? Y ese es tóxico crónico, porque se desarrolla la enfermedad en 20 años, 10 años, por lo tanto es considerado como tóxico crónico. Los residuos reactivos, ¿cierto?, que son como el agua oxigenada, todos los elementos que por alguna acción explosiva, ¿cierto?, que por alguna acción reaccionan, ¿cierto? Tenemos también los residuos corrosivos, que pueden ser ácidos o básicos, ¿cierto?, como la soda cáustica, que es la que uno más conoce, el ácido muriático, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, ¿cierto?, que ya son corrosivos, pero del lado ácido. Tenemos los residuos inflamables, ¿cierto?, y que esos están, en el caso del 148, no se clasifican los residuos inflamables como se hace con las sustancias inflamables. En el caso de los residuos inflamables, todos los que tienen un punto de inflamación bajo 61 grados Celsius son considerados como inflamables. No hay divisiones como está en el 382, que es la norma chilena de seguridad de sustancias peligrosas, ¿cierto?, donde se clasifican de acuerdo a rangos la inflamabilidad. Y los residuos peligrosos, varios mezclas de residuos peligrosos que afortunadamente los generadores ya han ido cambiando un poco el tema, porque es como un comodín, ¿cierto? Entonces uno iba y fiscalizaba y se daba cuenta que todas las bodegas eran 9. O sea, uno entraba y decía, pero aquí tiene un corrosivo. No, pero es 9. Claro, porque un comodín puede ser 9 también, pero su riesgo básico es que es corrosivo. Si algún residuo tiene dos características de peligrosidad, siempre tiene que colocarse el más riesgoso. Si se puede, se colocan las dos señaléticas, ¿cierto? Pero lo ideal es que se coloque la señalética de mayor riesgo, ¿ya? La identificación y clasificación, que era lo que les decía yo, ¿cierto? Toxicidad aguda, crónica,
toxicidad extrínseca, que es la que tiene que ver con la lixiviación, generalmente asociada a los metales pesados, ¿cierto? La inflamabilidad, la reactividad y la corrosividad. En esas características de peligrosidad yo tengo que clasificar mis residuos. Y como yo los genero, como yo los creé, ¿cierto? Yo sé cómo es, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a caracterizar? La segregación es súper importante, sobre todo para los destinatarios, ¿cierto? Como está presente aquí Hidronor, porque en realidad los generadores de repente ocupan, no sé, canastillos o algo así, ¿cierto? Y colocan todos los residuos de distintas características de peligrosidad en un mismo contenedor, ¿cierto? Por lo tanto, no hay segregación. Entonces, se exige que en cualquier etapa del manejo de los residuos peligrosos dentro de las instalaciones tiene que haber una segregación. Yo no puedo, y una de las causas más importantes es el tema de los corrosivos, porque los corrosivos reaccionan entre sí cuando son ácidos y cuando son básicos. Por lo tanto, tengo que mantenerlos separados. El decreto 43, que es de sustancias peligrosas, establece que al menos 1,2 o 2,4 metros de distancia entre un residuo, una sustancia que sea ácida, con un residuo, una sustancia que sea básica, ¿cierto? Un ácido sulfúrico tiene que estar separado de la soda cáustica. Y, por supuesto, tienen que tener sistemas de control de derrames separados, ¿cierto? Para el terremoto del 2010, en el sector de Quilicura, Lampa, ¿cierto? Muchas bodegas colapsaron, producto, digamos, de que tenían el sistema de control de derrames de los elementos corrosivos en uno solo. Entonces ahí llegaba el ácido y la base, ¿cierto? Como residuo, como sustancia, y se produjeron muchos accidentes, ¿ya? Muchos siniestros, por no tener una segregación. Y aquí en la parte baja de este artículo, que es el 7, es súper importante el tema de decir que si yo por alguna razón, un mal manejo que hice, mezclé un residuo peligroso con un residuo no peligroso, toda la mezcla la tengo que caracterizar o entregársela al destinatario como un residuo peligroso. Y es súper importante tener estas cadenas, porque el destinatario a veces recibe residuos y uno fiscaliza al destinatario y ve 5, 10, 20 tambores, ¿cierto?, y no los pueden procesar porque no están identificados, no están caracterizados, se desconoce la procedencia de esos tambores. Entonces es importante que se tenga la trayectoria hasta el destinatario. Entonces aquí tenemos fotografías reales de lo que se reciben los destinatarios, ¿cierto? Generalmente los destinatarios, los generadores tienen algún tambor que está en malas condiciones y dicen, si va a quedar allá donde el destinatario, así que pongámoslo en un contenedor que esté en malas condiciones, y en el transporte se producen derrames, incendios, siniestros en las carreteras, producto de las malas condiciones que están esos contenedores, como se ve los tambores que están en la parte de abajo, y a veces los mandan sin pallet, ¿cierto?, que también es un riesgo, mal estivados, ¿cierto? Entonces, envases sueltos dentro del camión también van colocando todos los bidones y tambores con restos, porque generalmente es muy difícil que un bidón esté vacío, siempre va a ir con restos. Entonces, esos restos se pueden en un choque, ¿cierto? Pueden, digamos, romperse y entrar en contacto unos con otros y se produce un problema, digamos, de un incendio, lo que sea, digamos, una explosión incluso al interior del camión. Ahí envases plásticos dentro de canastillos, bien contenidos, ¿cierto? Tambores paletizados, asegurados con film plástico y rotulados. Los tambores tienen que estar en buenas condiciones. Quiero ser reiterativa en eso, porque uno cuando fiscaliza efectivamente ve tambores que el generador se quiere deshacer del tambor, pero genera un riesgo. Y tambores también, abajo están lo mismo. Aquí vamos a hablar un poco de los contenedores, que les he estado adelantando un poco el tema de los contenedores, que una de las causas, digamos, más importantes desde el punto de vista de los siniestros que se producen en las instalaciones, ¿cierto? Ahí tenemos en la parte baja un contenedor que sobrepasó la capacidad de almacenamiento. Normalmente los contenedores tienen que tener un 90, un 80, dependiendo de que yo estoy almacenando al interior del contenedor, de capacidad máxima de almacenamiento. Entonces empiezan a rellenar cosas, ¿cierto? Acá se muestra una persona que está, ¿cómo se llama?, colocando una bolsa plástica, no está con elementos de protección personal, que son los que tiene que tener
para manipular estos contenedores, ¿cierto? O los residuos. Aquí están las características que son súper importantes que cumplan los contenedores, porque esa bolsa plástica que estaba en la fotografía anterior a veces no sirve para un líquido, ¿cierto? Aunque sea, a veces dicen, no, pero si es casi arena, si es un lodo. No, tampoco, porque ese lodo igual va a percolar y se puede producir una rotura de una bolsa plástica, y eso va a generar que se produzca un siniestro tanto en el transporte como en el destinatario final, ¿cierto? Entonces, tiene que tener un espesor adecuado, construido con materiales resistentes. Muchas veces uno ve que va soda cáustica, ¿cierto? Y va con un contenedor metálico. La soda cáustica reacciona con el fierro, y al reaccionar con el fierro se producen filtraciones. Entonces, no puede ser que yo pueda llevar un ácido sulfúrico en un contenedor metálico. Siempre son plásticos, ¿ya? Por lo tanto, eso hay que tenerlo súper claro, que lo que yo voy a almacenar en el contenedor tiene que ser resistente al material con que está construido el contenedor. Diseñado para ser capaz de resistir los esfuerzos producidos durante la manipulación, ¿cierto? Es importante que si yo voy a llevar bolsas plásticas y voy en un camión y las bolsas plásticas con residuos los dejé al interior de la carrocería del camión, ¿cierto? El camión va a ir dando vueltas, va a pasar lomos de toro, ¿cierto? Entonces, lo más probable es que las bolsas vayan de un lado a otro y se puede producir un derrame al interior de la carrocería. Entonces, son cosas que son muy importantes de revisar, porque uno ve lo puntual, así como yo cargué el camión, pero no me voy dando cuenta qué acciones o qué condiciones se van a producir en el trayecto del camión hasta que llegue a destino final. La carga y descarga, ¿cierto? Manipulación durante la carga y descarga y el traslado garantizado en todo momento, que no sean derramados. Eso es lo que tengo que yo asegurar, que la carga llegue en buenas condiciones. Los contenedores de residuos solo podrán ser movidos manualmente con un peso total incluido que no contenga, que no exceda los 30 kilos. Esto está desactualizado, ¿cierto? Porque la ley del saco establece, ya fue modificada la ley del saco, por lo tanto obliga a que no se manejen en forma manual más de 25 kilos, ¿ya? Pero mientras no salía esa ley, esto primaba, ¿cierto? Porque la ley hablaba de 50 kilos y esta hablaba de 30, entonces nosotros exigíamos esos 30. Ya no aplicamos la ley del saco, pero ahora ya la ley del saco es más restrictivo que el 148, entonces tenemos que aplicar los 25 kilos de la ley del saco. Rotulado en forma clara y visible las características de peligrosidad, ¿cierto? Ojalá con una hojita de seguridad, porque les vuelvo a insistir, vimos en algún destinatario 3 tambores que estaban abombados, ¿cierto? Por lo tanto, no había ninguna posibilidad de tratarlo, no se sabía qué hacer, porque no se sabía si le hacían o sea, romperlo, ¿cierto? ¿Qué iba a pasar? Si iba a explotar el elemento que estaba adentro. Entonces, eso hace que se retrasen el manejo, digamos, de los residuos al interior de las instalaciones de los destinatarios. Este es el almacenamiento, ¿cierto? Ya llegamos, cargamos, descargamos y tenemos el almacenamiento. El almacenamiento de los residuos peligrosos y de los no peligrosos, ¿ya? Tienen que contar con autorización sanitaria en lugar de almacenamiento de los residuos, donde yo los voy a almacenar. Muchas empresas a veces dicen, voy a almacenar la bodega X que tengo ahí al fondo, y resulta de que cuando se fiscalizan tiene 3 bodegas. No, pero es que yo de esta bodega lo llevo a la otra y de la otra lo llevo a la otra. Si yo tengo 3 bodegas, las 3 bodegas tengo que autorizarlas. Independiente que él diga que voy a tener 1 hora o 2 horas o 3 horas, porque es un sitio de almacenamiento. Allá dice todo sitio destinado al almacenamiento. No dice horario, no habla la palabra temporal. Y si yo pongo la palabra temporal aquí, tendría que definirla. ¿Qué es lo que es temporal para mí? ¿Qué es lo que es temporal para la otra persona? ¿Ya? Entonces, en este caso, si yo tengo 5 sitios, los 5 sitios autorizados. El diseño y la construcción, modificación, ya aquí empieza a hablar de que si yo tengo bodegas grandes, ¿cierto? En el segundo párrafo, requiero un proyecto de ingeniería y aparte de eso, una autorización sanitaria. Tengo que tener se autoriza, se aprueba el proyecto de ingeniería del sitio de almacenamiento y después la otra resolución diría se autoriza el sitio de almacenamiento, ¿ya?
están diciendo que me queda poco tiempo. No, no de vida, afortunadamente. Entonces, ahí están las características de cuáles son las bodegas grandes. ¿Qué se dice de una bodega grande? Se habla de 12 toneladas, 12 tóxicos agudos. En el caso, por ejemplo, de los tóxicos agudos, que son 12 kilos al año, ¿cierto? Bien digo, 12 kilos, digamos, de almacenamiento, los tóxicos agudos. Muchos hospitales que hacen la quimio, ¿cierto? Tienen ¿cómo se llama? Atienden personas con cáncer. Tenían que hacer un plan de manejo, digamos, de residuos peligrosos, porque todos los fármacos que se utilizan para la quimioterapia son considerados tóxicos crónicos, ¿cierto? Por lo tanto, tenían que, le compete cumplir con esta parte del almacenamiento. Y ahí están las características, digamos, del almacenamiento RESPEC. Tiene que tener una base continua. Aquí hay una cosa bien complicada, porque como es un país tan largo, ¿cierto? Muchas veces la gente que de las autoridades sanitarias del norte permiten jaulas, que le llaman, que son con malla tipo ACMA, que uno puede ver hacia adentro, ¿cierto? Y en este caso, la región metropolitana y hacia el sur, ya normalmente son bodegas que son sólidas y cerradas, ¿ya? Y producto que se le aplica el tema de que tiene que estar, la letra C, protegida las condiciones ambientales. Para el norte no llueve mucho, por lo tanto, allá están tomando la decisión de poner solamente jaulas y en este caso nosotros tendríamos que pedir que sean cerradas. Bueno, ahí dice que tiene que tener la señalización de acuerdo a la norma chilena 2120, estar techado. Permiso. Ahí hay algunos tipos de almacenamiento que ojalá fueran así los que uno ve. Se ven preciosos. ¿Ya? Aquí tenemos un almacenamiento inadecuado, ¿cierto? Ahí no tienen segregación, tienen más enzima incompatible. En el caso de allá no tienen pallet, ¿cierto? Normalmente eso lo que se exigen es que tenemos que tener un pallet y una corrida de tambores viene otro pallet. Una corrida de tambores, otro pallet. Ahí hay 2 corridas de tambores, según la fotografía parece que fueran 3, y recién ponen pallet. Entonces, ahí hay que tener cuidado con eso porque, y aparte ese de allá tiene el problema que no deja el aire libre arriba, ¿cierto? Que al menos 1 metro que hay que dejar desde el último residuo hasta el techo. Y los otros que están ahí abajo, bueno, con derrame. Aquí, estas son fotos reales, ¿eh? Inventé. Ya, ahí se ven los tambores que están deteriorados, ¿cierto? No sale de quién es el destinatario, pero los que están acá no están rotulados. Muchas veces las empresas ponen un pallet, ponen 4 tambores, pero rotulan uno solo. Y cuando va la persona que descarga y ordena, empieza a colocar los tambores unos a cualquier parte y resulta que van a empezar a quedar tambores que están sin rotulación, porque había uno solamente que tenía rotulación. Entonces ahí hay que estar creando, inventando y achuntándole, como se dice, a ver qué se hace, ¿cierto? Ahí abajo, bueno, ahí están los contenedores. Acá tenemos maxisacas, ¿cierto? Que van con su pallet respectivo. Y ahí, esa es una de las cosas que nos reclamaron también los destinatarios, porque les llegan muchos baldes en estas condiciones, uno metido sobre el otro, ¿cierto? Pero tienen que destinar a una persona que, entonces, tiene 3, 4 jornadas solamente para ir sacando un balde, ir separando los baldes, ¿ya? Entonces, hay que tener ojo también con qué es lo que nos dice el destinatario para poder establecer que la cosa camine más rápido, ¿ya? Bueno, las medidas de control, ¿cierto? Que son extintor, elementos de protección personal, ¿cierto? El tema de que haya un elemento manual para poder mover los residuos. Este es el tiempo de almacenamiento, que son 6 meses. Si yo genero pocas cantidades, le puedo pedir a la autoridad sanitaria que me lo amplíe a 1 año, ¿cierto? Pero siempre y cuando la autoridad sanitaria me lo autorice. No puedo decir, no, yo genero poco y me autorizo solo, ¿cierto?, a atender el almacenamiento de 6 meses a 1 año.
tengo que tener un documentito de la autoridad sanitaria que diga, yo lo autorizo por esto, a almacenar durante un año, para que traten de no tener ese conflicto. Bueno, aquí son fotos reales también, ¿cierto? Residuos enterrados, encontramos muchos residuos enterrados, plaguicidas, restos de tambores, lo que sea. Acá tenemos también un manejo así como de estos vir que hay, ¿cierto? De puro ¿cómo se llama esto? Equipo eléctrico y electrónico, ¿cierto? Allá tenemos una vista de que no se podía ni pasar a fiscalizar, no se podía ni fiscalizar esa empresa, porque tenían todo tapado, o sea, no podíamos nosotros transitar para poder decir qué vamos a notar de acá, no se puede, tendríamos que haber pasado por sobre las pilas de almacenamiento para poder llegar a fiscalizar los baños, por ejemplo, o el comedor. Y acá también, en la de abajo también, pasillos, ausencia de pasillos. Acá también, sin pasillos, ¿cierto? Miren cómo está almacenado. Allá tenemos bins con líquidos que no sabemos qué es lo que hay en esos bins. Y por otra parte, acá tenemos elementos que son combustibles, ¿cierto? La madera, restos de plástico, ¿cierto? Entonces, y tampoco no hay ninguna posibilidad de acceso. No sabemos, podríamos saber si estos de acá son peligrosos, si los de allá... Bueno, los de allá uno los visualiza que son no peligrosos, pero los de acá a lo mejor son peligrosos, están almacenados juntos con los no peligrosos, ¿cierto? Almacenamientos mal estivados, que si uno observa la fotografía, las cajas no están en una sola línea. Volvemos a insistir en el tema de sin pasillos, ¿cierto? ¿Y para qué decirle las 42.000 frases de los usuarios? Pues, no, si recién lo puse ahí, ¿ya? Eso no estaba, lo tengo, pero sin obstáculos, recién acabo de poner esos elementos ahí que está obstaculizando el pasillo. Acá también tenemos sin pasillo, y si uno mira las sacas, las MaxiVacs, están desestabilizadas también. Acá hay una emergencia por cortocircuito, que es pérdida total, ¿cierto? El techo y todo lo demás. Afortunadamente tenía paredes sólidas, ¿cierto? Por lo tanto, algo contuvieron esas paredes sólidas que no se extinguieran a los vecinos. Este tema del suelo deteriorado es impresionante, o sea, uno va a fiscalizar y no hay pavimento, no hay nada, circulan los camiones, circulan las personas, se meten al agua, se pueden caer, ¿cierto? Entonces, y aparte de eso, que uno a veces no tiene mucha claridad si eso es agua nomás o es algo que se les derramó. Entonces, es difícil circular por ahí. Almacenamiento sin pasillo, almacenamiento sin segregación, pegado a los deslindes. Las denuncias que uno recibe siempre son estas, por pegado a los deslindes, que las personas le empiezan a meter ruido, ¿cierto? Hay almacenamiento desordenado, suelo deteriorado también. El plan de manejo, yo creo que casi todos lo conocen, ya sobre 12 toneladas, la instalación que genere más de 12 toneladas al año está obligado a tener un plan de manejo. En la modificación del decreto 148 se está proponiendo bajarlo a 6 toneladas. ¿Ya? Entonces van a entrar muchos generadores que van a tener que hacer planes de manejo, porque estábamos con las 12 toneladas. Esas 12 toneladas generalmente se hace una evaluación a final de año, ¿cierto?, de lo que generó en el sistema de declaración de residuos, y es ahí donde se va a hacer el corte de los 12 toneladas y se va a exigir, digamos, ya se hace sumario directamente, porque en cierto modo este artículo es del 2003, ¿cierto?, 2003, ¿cierto? Entonces, es una persona que está en incumplimiento, ¿ya? La otra exigencia, como lo establece el artículo 27, transportar y destinar con empresas autorizadas. Tienen que estar autorizadas. Ahora, esos transportes y esos destinatarios tienen que estar autorizados para lo que yo le voy a entregar. ¿Ya? Si está autorizado a retirar pan, yo no le puedo dar, no sé, queques, por ejemplo, ¿ya? Entonces, al final, tiene que uno verificar, ojalá uno tuviera las resoluciones de las empresas que voy a trabajar, ¿cierto? Me están apurando, mira. El transporte también tiene que estar autorizado, ¿cierto? Tiene que tener capacitación, eso es una de las cosas que más nos ha costado, se costó mucho con el tema de los transportistas, que tengan el plan de emergencia, que tengan el plan de contingencia, que estén capacitados.
Aquí están los transportistas que están publicados en la página web. Acá no alcanzó a salir, pero se publica en la página web de la Seremía de Salud todos los transportistas que están autorizados y fijarse muy bien que es la patente la que está autorizada, ¿ya? Yo no alcanzó a salir, pero a mano derecha está publicada la patente. Es decir, si alguien viene con una patente que no está en este listado, no está autorizado, ¿ya? Para evitar, recuerden que cuando uno fiscaliza al transportista, se le hace sumario al transportista y al generador por no trabajar con empresas transportistas autorizadas. Aquí hablamos de la eliminación, ¿cierto? Que son los destinatarios, que vamos a tener empresas de reciclaje, empresas destino final, empresas de valorización en general, ¿cierto? Y tienen que tener un proyecto de ingeniería, tienen que tener una autorización sanitaria. Plan de depuración, verificación. Acá están los destinatarios también autorizados, ¿cierto? Que uno puede ver para la ley REP, que son los gestores. Aquí esto lo voy a pasar rápido porque lo va a ver otra colega, ¿cierto? Este tema tiene que ver con los destinatarios y la capacidad de valorización. Una de las cosas que tenemos complicadas para la implementación de la ley REP es la baja valorización que tenemos de los residuos, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, un estudio que se hizo el año 2016. Uno lo puede encontrar antiguo, ¿cierto? Pero en cierto modo, acuérdense que después vino la pandemia y hubo muy poco movimiento también de autorizaciones, o sea, como que se congelaron un poco. Entonces, si uno ve esta valorización que lo hicieron a nivel nacional, no lo ven ni de aquí, tiene 16% a nivel nacional de neumáticos. Están los neumáticos usados y están los neumáticos mineros usados. Se miró para los dos, ¿cierto? 7% de los neumáticos mineros usados de valorización y 21% para los neumáticos de vehículos, ¿cierto? De los más vehículos livianos. Acá tenemos para las baterías lo mismo. Entonces el porcentaje de valorización es bastante bajo. Lo que sale cero ahí es porque a veces no hay información. ¿Ya? Y acá está para el aceite lubricante usado, ¿cierto? Que también ahí está con un 59,3% a nivel país, que está mucho mejor y yo creo que ha aumentado la valorización. Una de las cosas importantes es que uno puede tener muchas instalaciones de valorización, pero se nos empieza a producir un problema porque se sobreestoquean, porque no hay salida a mercado. Entonces hay que pensar en un global, es decir, yo tengo que tener la salida de mercado de mi empresa de valorización, porque si mi empresa de valorización dice, sí, yo me voy a instalar, pero ¿quién me compra? Nadie me compra, por lo tanto me sobreestoqueo y en cierto modo se empieza a generar un conflicto de cómo yo manejo los residuos. Se producen siniestros. Acá estamos con el sistema de declaración de residuos, ¿cierto? Que todos los tienen que declarar, el REDC, ahí hay una declaración de residuos, ¿cierto? Aquí les quise mencionar porque la página web de la Seremi, de la región metropolitana y en general de Chile, ¿cierto? Cambió. Tenemos todos los trámites, o sea, tienen todos los trámites en línea, ¿cierto? Y uno puede ingresar a esa página web que está ahí abajo y puede acceder a cualquiera de estas regularizaciones que tienen que ver con residuos peligrosos y no peligrosos, ¿ya? Entonces uno pincha cualquiera de esas que quiere uno hacer y le va a salir todos los requerimientos que necesita para ese trámite. Entonces todo se hace en línea y hay algunos trámites que son trámites cero que le llaman, que no requiere la visita de un fiscalizador para tramitarlo. Las dan en 24 horas, cosas así. Es mucho más rápido el proceso ya. ¿Ya? Estos son los puntos que les puse un ejemplo ahí de una autorización de almacenamiento, los puntos que se requieren. Hay que no tenerle miedo a este sistema, porque en cierto modo, si yo tengo un almacenamiento chiquito, ¿cierto? Van a hacer menos exigencia acá, ¿cierto? Mucho menos. Aquí sigue la regularización de almacenamiento de residuos peligrosos. Esto les quería dejar un poco en claro, que ya Carmen Gloria lo adelantó un poquito, ¿cierto? O sea, lo adelantó, no un poquito. ¿Ya? Entonces, en las plantas de reciclaje nosotros tenemos muchos siniestros, y de hecho el Lampa, el Tiltil, el Buin,
que hay que ir porque hay un incendio, hay pérdida total, fallecieron 2 trabajadores, se empieza a complicar el tema, ¿cierto? Entonces, y eso normalmente son por condiciones inseguras o por acciones inseguras. Entonces, en la medida que nosotros tengamos profesionales que son expertos en estos temas, y aparte de eso, yo hago clases y siempre les digo a los alumnos que en cierto modo nosotros somos doctores también ahí dentro del tema, porque pues, si yo hago mal mi trabajo, va a haber un accidentado, incluso puede haber una muerte, producto de que yo no hice algo en términos de prevención de riesgo. Y además les digo, si hay algún accidentado, ese accidentado no es solo, tiene una familia detrás. Entonces, yo pienso en un accidente y lo anoto ahí, ¿cuántos accidentes va 1, va 5? Pero resulta que uno dice, es 1, pero según uno tiene que contarlo por 5 o por 10 personas más que son el grupo familiar cercano y el que está un poco más aislado, porque todas esas personas, más encima los compañeros de trabajo, porque hay problemas de salud mental, porque el trabajador va a quedar incapacitado con algo, va a estar la mamá, el papá, la esposa, ¿cierto? Los niños, ¿cierto? Preocupados de que su papá está con depresión y que está con problemas o que no se mejora nunca, ¿cierto? Entonces, es súper importante que los alumnos lleguen a eso, y que tengamos profesionales que estén súper incorporados, es decir, prefiero ser sapo en este caso, pero ser insistente. Tener ese bichito de decir, oye, no, allá mira, pusiste la silla mal, la corriste, te puedes caer, ten cuidado, ¿cierto? Entonces, estas son fotografías reales de los siniestros que hay y que en definitiva no hay mucho. Allá hay un almacenamiento, ¿cierto? Aquí también hay un almacenamiento inadecuado, digamos, de residuos. Entonces, la idea de este diplomado, en el fondo, es evitar esto, ¿cierto? ¿Cómo lo evitamos? Teniendo acciones seguras dentro de mi instalación y condiciones seguras dentro de mi instalación. Tengo cuidado a mis trabajadores, ya los tengo protegidos, realmente protegidos. Entonces, este diplomado va a ir hacia allá, a enseñarles. Yo les mostré poquita fotografía aquí, pero el diplomado va a ir dando más cosas concretas al punto de vista de cosas inseguras que se manejan en la industria. Y lo adicional, como mencionaba Carmen Gloria, es que van a salir como auditores internos, ¿ya? Y no necesariamente el sistema de gestión de manejo de residuos peligrosos, sino de todo, ¿cierto? Aquí hay otra emergencia de reciclaje, ¿cierto? Ahí, una que hubo en Lampa, que fue pérdida total también de la planta. Aquí están algunas cosas que son importantes. ¿Por qué se requiere este diplomado para los profesionales? Se van a especializar en un manejo seguro y adecuado. Marco normativo, como lo mencionó la Carmen Gloria, caracterización y clasificación de residuos y sustancias peligrosas, que lo tiene que hacer el generador, ¿cierto? Manejo seguro de almacenamiento, residuos y sustancias peligrosas, el transporte, que muchas veces se diga, no, pero si el transporte es así nomás, y resulta que hay muchísimos accidentes con respecto al transporte de residuos y sustancias peligrosas, gestión de emergencia y respuesta ante incidentes y evaluación, auditoría continua. Perdón por la extensión, pero quise como un poco dejar claro algunas cosas que son reales, que uno a veces habla en papel y no visualiza. No quise poner videos porque ahí ya muchos minutos. Muchísimas gracias. Sí, no, se cayó de ahí de esa carpeta. Muchas gracias, Rosario, por tu exposición, que sin duda fue bastante clara y detallada para así tener una visión general y panorámica también sobre el tema de la disposición de residuos peligrosos y con ello también el mayor acceso a la información sobre este tema. También comentarles y saludar a las personas que están conectadas, que son más de 90 personas, así que ahí vamos a estar tomando sus preguntas para al finalizar la jornada. Seguimos ahora con Romina Reyes, ingeniera en bioquímica de la PUCB, MBA en innovación y emprendimiento y actual gerente de TRAE de la Cámara de Comercio de Santiago. Romina cuenta con una destacada trayectoria en sostenibilidad, ha trabajado en instituciones como la ONU Medio Ambiente y la Universidad Andrés Bello. Hoy nos va a presentar el tema Ley REP y Decreto Supremo que establecen metas de recolección y valorización.
y obligaciones asociadas a pilas y aparatos electrónicos y eléctricos. Adelante, Romina. No sé si quieres hablar con... Ya. Sí, también está el puntero. Creo que debe funcionar. Ahí, sí, mira. Ahí está. Ahí está. Y ahí está también tu puntero. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Codex Verde y a la UTLA. Yo voy a contarles un poquito sobre la ley REP, pero sobre todo sobre un producto prioritario que son los aparatos eléctricos y electrónicos. Y vamos a partir por el contexto de los RAE a nivel nacional. RAE es la sigla de residuo de aparato eléctrico y electrónico, ¿ya? En un hogar en Chile, en promedio, hay alrededor de 40 aparatos eléctricos y electrónicos, ¿ya? Y aquí entran todas las categorías. Estamos hablando de los cables USB, de los celulares, de los cargadores, microondas y de ahí para arriba, cocinas eléctricas, estamos hablando de refrigeradores, lavadoras, lavavajillas, y etcétera, secador de pelo, plancha para el pelo, etcétera. Y a nivel nacional, estas cifras del 2022, se generaron en nuestro país alrededor de 230.000 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Eso equivale a algo así como 12 kilos per cápita, ¿ya? El problema es que menos de un 5% de estos residuos se recolectan y tratan de forma adecuada, ¿ya? En Chile, solo el 3,2% de los RAE se recolectan y tratan adecuadamente, y esto corresponde aproximadamente a 7.300 toneladas al año. El contexto a nivel internacional no es muy distinto. A nivel global, se generaron en el 2022 62 millones de toneladas de RAE y un promedio de 2,8 kilos per cápita. Y solo el 22,3% de estos desechos electrónicos se recolectó y gestionó adecuadamente, ¿ya? Estas cifras vienen de un reporte que se publicó el año pasado, que se llama el Global E-Waste Monitor, y este mismo informe destacaba que el aumento de la generación de los desechos electrónicos supera el aumento del reciclaje formal en un factor de casi 5, ¿ya? Entonces, aumenta mucho más rápido la generación de los desechos electrónicos, de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, respecto de la gestión de los mismos. Y en ese contexto, hoy día existe la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, la Ley 20.920, que fue promulgada en el año 2016. Y esta ley establece un marco legal para una gestión eficiente de residuos en Chile. ¿Qué exige? Uno de los principales mecanismos de la ley REP es la responsabilidad extendida del productor, y este mecanismo lo que hace es obligar a los productores de productos prioritarios a organizar y financiar la gestión de los residuos generados por los productos que comercialicen en el país, ¿ya? Por lo tanto, si yo fabrico o ensamblo un producto prioritario en Chile, me convierto en productor. Si yo lo importo para vender o distribuir en Chile, aunque sea solo una vez, también me convierto en productor. Y por último, si lo distribuyo gratuitamente, como por ejemplo pilas de regalo, también aplica la ley REP, ¿ya? En resumen, comercializar implica ser el primero en poner estos productos en el mercado nacional y con ello asumir la responsabilidad sobre su gestión post-consumo. ¿Cuáles son los productos prioritarios definidos en la ley? Tenemos neumáticos, ¿cierto? Algo ya se mencionó en la exposición anterior. Tenemos envases y embalajes, aceites lubricantes, aparatos eléctricos, electrónicos y pilas, y baterías. Los que están encerrados en un círculo verde hoy día cuentan con un reglamento publicado en el Diario Oficial, es decir, que existe el Decreto Supremo que establece las metas de recolección y valorización para estos productos prioritarios y están entonces hoy día ya regulados, ¿ya? En estricto rigor está publicado el Decreto Supremo en el Diario Oficial y eso implica que los productores de estos productos prioritarios tienen que hacerse cargo por ley de la gestión al finalizar la vida útil de estos tres productos.
Para aparatos eléctricos y electrónicos y baterías, todavía no está publicado de manera oficial el decreto supremo. En el caso de aparatos eléctricos y electrónicos y pilas, lo que existe hoy día es un anteproyecto del decreto supremo que establece todas las condiciones que serían, ¿cierto?, las que vendrían a verse reflejadas en este decreto supremo que todavía no está publicado. Ya les voy a contar un poquito más adelante cuál es el estado de avance, la línea de tiempo, sobre el decreto supremo para aparatos eléctricos, electrónicos y pilas. ¿Cómo funciona entonces la ley REP? Este es un esquema general que tiene el Ministerio de Medio Ambiente en la sección de la ley REP y básicamente nos habla de que existe un productor, el productor de producto prioritario, ¿ya? Que pone el producto en el mercado para que se venda, ¿cierto? Y el consumidor, todos nosotros, lo compramos. Pero entre medio de ellos dos está la institucionalidad, en este caso el Ministerio de Medio Ambiente, que establece las metas de recolección y valorización para los productos prioritarios, que son los 5 que les mostré en la lámina anterior. Una vez que estos productos se ponen en el mercado y nosotros los utilizamos, pero se termina su vida útil, es decir, se me echó a perder algo y ya no funciona más, algo como un celular, algo como un refrigerador, va a pasar que, dado el esquema de esta ley, los productores, es decir, los que los comercializan, los ponen en un punto de venta, van a tener que hacerse cargo de organizar y financiar un sistema de gestión, ¿ya? Y ese sistema de gestión se va a tener que hacer cargo de ese producto prioritario una vez finalizada su vida útil. Hay distintos mecanismos. Yo me imagino que muchos de ustedes hoy día han visto publicidad de sistemas de gestiones que están funcionando para el producto prioritario, por ejemplo, envases y embalaje. Me imagino que hay más, pero los más conocidos es Giro y Resimple, donde si ustedes ven que hay publicidad hasta en la televisión, porque, claro, lo que hay que hacer ahora es que todos tengamos conciencia de cómo se separan los residuos de envases y embalajes. Lo mismo va a ocurrir para los aparatos eléctricos y electrónicos. Se van a disponer instalaciones para poder recepcionarlos, ya sea, por ejemplo, en los puntos limpios o puntos verdes de las comunas, en los municipios, en las tiendas del retail, y de otros tipos de estrategias de recolección que permitan recuperar, ¿cierto?, estos productos prioritarios de aparatos eléctricos y electrónicos una vez finalizada su vida útil, ¿ya? ¿Y qué va a pasar después? Pasa que cuando eso se recolecta, se tiene que gestionar. ¿Y cómo se gestiona? Bueno, existen plantas de tratamiento para la gestión y la valorización de lo que uno puede extraer de estos aparatos eléctricos y electrónicos una vez que se convierten en residuos. Entonces, ya les mostré cuáles eran los productos prioritarios que están definidos por la ley, pero si nos centramos en los aparatos eléctricos y electrónicos, estos se dividen en 6 categorías, ¿ya? Tenemos los aparatos de intercambio de temperatura, como por ejemplo aire acondicionado, ¿ya? Están también los monitores y aparatos con pantallas de superficie mayor a 100 centímetros. Tenemos los paneles solares fotovoltaicos que entran dentro de este reglamento. Eso es una adición al reglamento de aparatos eléctricos, electrónicos y pilas, es que se incorporó además los paneles solares dentro de ese mismo producto prioritario. Están también las ampolletas, las lámparas, los grandes aparatos con una dimensión exterior superior a los 50 centímetros, como por ejemplo una lavadora, y los pequeños aparatos que no tienen ninguna dimensión superior a los 50 centímetros. Y aquí podría ser desde lo que se ve ahí, que es un mouse, hasta un microondas que tenga esas dimensiones, ¿ya? ¿Y cuál es la importancia entonces de la ley REP? La ley REP nos permite poder avanzar hacia un modelo de economía circular, ¿ya? Que nos permita hacernos responsables de la gestión de los residuos en Chile. Esta ley, como les comentaba, cuenta con un instrumento fundamental, que es la responsabilidad extendida del productor. Y entonces, ¿qué ocurre con esto? Es que establece que los productores de productos prioritarios son responsables de organizar y financiar la gestión de los residuos, ¿ya?, que originan a partir de los productos que comercializan en Chile. Y el objetivo entonces de esta ley es reducir la generación de los residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y valorización, ¿ya? Entonces, ahí en la figura que está al lado podemos ver que un modelo de economía circular considera desde la materia prima hasta el diseño,
cómo se produce, cómo se distribuye, cómo reutilizamos y reparamos, y luego la recogida, ¿ya? Para poder gestionar esos residuos de una manera sustentable. ¿Qué regula el anteproyecto del Decreto Supremo de Pilas y Aparatos Eléctricos y Electrónicos? Bueno, su objetivo es prevenir la generación de los residuos y que no tengan una disposición adecuada, ¿ya? Fomenta la reutilización y la valorización. Establece metas crecientes de recolección y valorización que parten en un 3% en el año 1 y llegan hasta un 45% al año 10, de ahí en adelante. Lo importante acá es mencionar que estas cifras que yo les estoy mencionando corresponden al anteproyecto del Decreto Supremo de Pilas y Aparatos Eléctricos y Electrónicos, y se espera que no haya una modificación muy sustancial cuando se publique el Decreto Supremo, ¿ya? ¿Cuál es el alcance del anteproyecto? Aplica a los productores que introducen estos productos al mercado chileno, y la clasificación de los productos son desde pilas pequeñas grandes a los aparatos eléctricos y electrónicos pequeños, grandes, con intercambio de temperatura y los paneles solares. ¿Cuáles son las obligaciones y los desafíos estratégicos? Bueno, para los productores, financiar y organizar la recolección y la valorización, participar en sistemas de gestión, de preferencia colectivos. El anteproyecto entrega la opción de conformar un sistema individual, pero también de que los productores de productos prioritarios se puedan agrupar y conformar un sistema colectivo, ¿ya? La diferencia está en que en el sistema individual únicamente puedes cumplir la meta con los aparatos eléctricos y electrónicos que tú pusiste en el mercado. En cambio, en el sistema colectivo se puede cumplir la meta con cualquier aparato eléctrico y electrónico que esté puesto en el mercado y que tú recuperes. Dentro de lo que plantea el decreto es que se configura o se tiene la figura de un gran sistema de gestión colectivo. Y este se llama así porque te establece un límite de que lo mínimo que puedes tener para conformarlo son 20 productores de productos prioritarios. Es decir, si yo tengo 20 empresas reguladas que ponen en el mercado a la venta aparatos eléctricos y electrónicos, puedo conformar un gran sistema de gestión colectiva. La cobertura nacional, la cobertura es nacional y los puntos de recepción y recolección también tienen que estar abordados a nivel nacional. Los desafíos, muchos. La infraestructura limitada para la valorización de todo ámbito, desde el transporte hasta también las instalaciones de recepción y almacenamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, no solo a nivel de la región metropolitana, sino también a nivel nacional. Lo que ya les mencionaba, ¿cierto? Que solamente el 3,2% de los RAE se reciclan o se tratan o gestionan de manera adecuada. Y trazabilidad de lo que se gestiona, de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que se gestionan, educación ciudadana y formalización de los actores. Porque lo que ocurre es que cuando se está operando un sistema de gestión aparecen todos los todas las barreras o obstáculos que uno pudiese encontrar, que el papel aguanta todo, pero cuando lo lleva a la práctica te encuentras de que existen ciertas cuestiones que no se analizaron, y es que hoy día la regulación en nuestro país nos pide que los servicios que van a prestar los gestores se contraten de maneras separadas, es decir, que tengo distintos eslabones de la cadena de gestión donde puedo tener alguna complicación, y esa complicación puede venir, por ejemplo, porque no tengo los permisos necesarios para poder operar, ¿ya? Y aquí estoy hablando de las resoluciones sanitarias que hablaba la colega anterior, también estoy hablando de los permisos para transportar. Si alguno de esos componentes no funciona en mi cadena de gestión cuando yo salgo a licitar, va a retrasar el proceso. Entonces, las metas que hoy día se conocen son las derivadas, como les contaba, del anteproyecto del Decreto Supremo, y establece que para el primer y segundo año la meta de recolección es de un 3 y un 5% respectivamente, y aumenta hasta un 45% a contar del año 10. ¿Ya? Eso para las pilas y aparatos eléctricos y electrónicos. En el caso de los aparatos de intercambio de temperatura, el primero y el segundo año no está considerada una meta, y esto tiene que ver básicamente porque son aparatos eléctricos y electrónicos que tienen consideraciones especiales y también particularidades que los hacen tal vez más complejos en su gestión.
¿Cómo se intersecciona esto con los residuos peligrosos? Bueno, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de origen domiciliario tienen partes y componentes que pueden contener sustancias peligrosas, ¿ya? Como metales pesados o contaminantes orgánicos persistentes, que pudiesen, si no son bien gestionados, ser un riesgo para la salud y también para el medio ambiente. Un residuo de aparatos eléctricos y electrónicos puede ser un equipo completo, por ejemplo, un televisor. Y las partes y piezas de este son un componente específico. Entonces, mientras los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se mantengan enteros e íntegros, hasta el ingreso a una planta de tratamiento no presentan riesgos significativos de peligrosidad y son denominados residuos de bajo riesgo, ¿ya? Si antes de entrar a la planta de tratamiento este aparato eléctrico y electrónico se desensambla o se quiebra y salen sus partes, podría eventualmente verse como un residuo peligroso porque no está íntegro. Para facilitar el manejo de los residuos con estas fracciones peligrosas, que no tienen un mayor riesgo para la población en las etapas de recolección, almacenamiento, clasificación y transporte, el MinSal ha definido el concepto de residuos peligrosos de bajo riesgo, ¿ya? Y a través de una resolución establecerá el MinSal los requerimientos para cumplir con ese criterio. Pero esto es súper importante porque hay una diferencia muy grande entre que un residuo sea considerado peligroso y sea considerado residuo de bajo riesgo, ¿ya? Acá les tengo algunos ejemplos de cuáles serían las sustancias tóxicas que podrían conferir peligrosidad a un residuo, como por ejemplo arsénico, selenio, mercurio, plomo. Y hay componentes, y ahí les dejé marcadito un componente, por ejemplo, los tubos de rayos catódicos se componen de un tubo de vacío y de una pantalla fluorescente, que eso puede venir, por ejemplo, en un televisor, en una pantalla de un televisor. Y eso contiene, si se rompen en el momento, tiene plomo, tiene cadmio y otros elementos que pudiesen ser peligrosos. Las pilas, tenemos mercurio, o los tubos fluorescentes compactos tienen mercurio en su interior, entonces hay que saber gestionarlo. Y aquí otro ejemplo de, por la categoría, por ejemplo, aparatos de intercambio de temperatura, la subcategoría aparato eléctrico de intercambio de temperatura. Aquí nos encontramos con equipos de refrigeradores, frigoríficos o congeladores que tienen ciertos gases refrigerantes en su interior. Entonces también la gestión de ellos tiene que ser cuidadosa porque los gases refrigerantes pueden ser expulsados a la atmósfera. La gestión de los RAE a nivel nacional, aquí les traigo un ejemplo de lo que sería la gestión de una empresa nacional, nos cuenta que el destino final hay una fracción que se lleva directamente a fundiciones locales. Eso puede ser una salida de la gestión de los RAE, donde se recuperan metales básicos como aluminio y cobre. Otra parte se puede enviar a plantas internacionales, por ejemplo Japón, que están especializados en la recuperación de metales preciosos, que dentro de lo que uno puede recuperar de los aparatos eléctricos y electrónicos de los residuos son metales preciosos, entre ellos oro, plata, paladio y cobre. ¿Dónde estamos hoy día con el reglamento? Ya, esta parte es súper importante. Desde el 2022, yo podría decir que desde aquí en adelante han habido extensiones en la publicación de la propuesta de decreto supremo de pilas y aparatos eléctricos y electrónicos. Las extensiones son resoluciones que se publican en el expediente del producto prioritario, pilas y aparatos eléctricos y electrónicos en el Ministerio de Medio Ambiente, que es una resolución que indica las causas de por qué se extiende el plazo para la publicación del decreto, de la propuesta de decreto supremo. Eso ha ocurrido 5 veces, ¿ya? A la fecha. La última ocurrió en noviembre del 2024. Y la resolución indicaba que se extendía el plazo para la publicación de la propuesta de decreto 6 meses más. Es decir, que esa fecha se vence ahora en mayo del 2025. Y si eso prospera sin ningún retraso y hay una publicación de la propuesta en el expediente del Ministerio de Medio Ambiente, quiere decir que tendríamos publicación 2025 de la propuesta de decreto y
para que ocurra la publicación en el diario oficial, es decir, que ese decreto empiece a tener vigencia, debiese pasar alrededor de 12 meses más, ¿ya? Una vez que está publicado en el diario oficial, para que entre en vigencia la operación de un sistema de gestión, transcurren otros 24 meses, si así lo indica el Decreto Supremo. Es decir, que podría entrar en operación un sistema de gestión para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos aproximadamente en el 2028. Todo el periodo anterior a eso va a ser un periodo de la conformación, que igual tiene etapas bastante relevantes. Y por último les quiero contar qué es TRAE, que es la iniciativa en la cual yo hoy día trabajo y que me toca liderar. TRAE nace en la Cámara de Comercio de Santiago a partir de un acuerdo de producción limpia del año 2019. ¿Ya? Este acuerdo de producción limpia del sector de los aparatos eléctricos y electrónicos conglomeró a más de 20 empresas del sector y organizaciones del sector público y municipalidades para prepararse para la implementación de la ley REP. Es decir, que al menos desde ese año se están preparando las empresas para la implementación de este decreto supremo que les mencioné. ¿Y qué es lo que es TRAE? TRAE es un sistema colectivo en conformación, ¿ya? Para la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que nos permite agrupar empresas que van a ser reguladas por este decreto y avanzar en acciones tempranas para el cumplimiento de la ley REP. Lo impulsa la Cámara de Comercio. Y desde ahí nace TRAE, que hace alusión, la sigla TRAE, a la transformación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces aquí, para que vean, transforma tus residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Cuáles son los desafíos? Con esto ya termino. Los desafíos en la conformación de un sistema de gestión son muchos, pero los tiempos de implementación son súper importantes. La extensión, como les contaba, del plazo en la publicación del reglamento genera desafíos en la planificación, ¿cierto?, de las empresas y del sector que va a ser regulado. La estructura y la gobernanza del futuro sistema de gestión colectivo requiere coordinación de múltiples actores. También hay costos asociados, los costos asociados de la implementación, el financiamiento y la sostenibilidad del sistema es un reto sumamente clave. La adhesión de empresas, como les comentaba también, para que haya una conformación de un gran sistema de gestión colectivo, como mínimo tienen que adherir 20 empresas reguladas. La infraestructura, este punto para mí es crucial, porque hoy día conocer la infraestructura existente tanto para la recolección, para el almacenamiento temporal, para el transporte, que tenga el transporte que esté autorizado, la valorización, las plantas de tratamiento, es crucial para la operatividad de un sistema de gestión y también cuál es su cobertura territorial a nivel nacional. Cumplimiento de metas. Aquí, bueno, hay varios factores que afectan el cumplimiento de las metas, entre ellos la infraestructura, por ejemplo, como les decía, y también los permisos, el cumplimiento normativo, la operación del sistema y, por último, la concientización sobre la gestión de los RAE, sensibilizar a la población sobre la importancia de la adecuada gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos es crucial para el cumplimiento de las metas. Y en ese sentido, los quiero dejar invitados a que vayan a nuestras redes sociales, TRAE Chile, en LinkedIn, en Instagram y también nuestro sitio web, trae.cl. Ahí tenemos un listado, publicado un listado actualizado, de dónde pueden ir a dejar RAE y cuáles son las empresas que también prestan el servicio de ir a retirarlo, ¿ya? Entonces, para que al que le interese lo pueda revisar. Muchas gracias. Muchas gracias, Romina, por tu exposición, donde sin duda pudimos comprender de manera más cercana y clara uno de los temas tan complejos como lo es la ley REP y también lo que implica para distintos materiales. Le recordamos al público que pueden ir anotando sus preguntas para hacerlas al finalizar con nuestra tercera expositora. Ahora escucharemos a Carolina Escandón, licenciada en Ciencias Ambientales de la Universidad de Chile, magíster en Gestión Ambiental de la Universidad de Desarrollo y que desde el 2006 forma parte de Hidronor Chile, donde ha desempeñado funciones en el área comercial, liderando la gestión de residuos de importantes empresas en los sectores químico, minero e industrial. Actualmente lidera el área de economía circular, promoviendo iniciativas orientadas a la gestión sustentable de residuos y el fortalecimiento de compromiso ambiental de la compañía.
Su presentación lleva por título Transformación de los residuos peligrosos y no peligrosos hacia la economía circular. Antes de dar inicio a esta exposición, vamos a revisar un video muy corto sobre lo que realiza hoy día Hidronor. En Hidronor, contribuimos al cuidado del medio ambiente, gestionando los residuos industriales, peligrosos y domiciliarios en forma sustentable. Contamos con laboratorios acreditados, un relleno sanitario y 3 centros de tratamiento y disposición final de residuos industriales, distribuidos a lo largo del país. En Hidronor estamos comprometidos con nuestros clientes, entregándole toda la asesoría técnica para el tratamiento y la correcta disposición de sus residuos. Generamos valor ambiental a través de la revalorización energética, remediación de los suelos contaminados y el reciclaje de los residuos. En Hidronor Chile, especialmente en Planta Antofagasta, nos sentimos sumamente orgullosos del aporte que le damos nosotros a la comunidad, comprometido con la sustentabilidad, con la economía circular y con el medio ambiente, lo cual nos ha caracterizado por más de 25 años como líderes en el rubro. En línea con la sustentabilidad, en los centros de tratamiento de residuos reutilizamos el agua de procesos productivos y en nuestro relleno sanitario contamos con una planta de biogás para reducir los gases de efecto invernadero, permitiendo inyectar energía limpia a la red de distribución energética. Aportamos en la cadena de valor de la economía circular a través de soluciones ambientales para la gestión de los productos prioritarios establecidos en la Ley REP bajo el concepto del residuo al recurso. Nuestra invitación a las empresas y industrias de la región del Biobío y del sur del país es invitarlos a confiar en Hidronor. Tenemos un equipo profesional altamente calificado para transformar los residuos en productos sustentables y que tengan una segunda vida útil en un aporte al país y a las comunidades. Hidronor, comprometidos con la sustentabilidad. Adelante, Carolina, para iniciar. No sé si quieres acá o... Ya. Hay una agüita también. Ya, y lo cambio desde aquí. Puedes cambiarlo ahí también si quieres, pero ahí también perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada, quiero agradecer por la invitación a este seminario a Codex Verde y a la Universidad de las Américas. Y también quiero saludar a todo el público presente y a quienes nos siguen por la plataforma de Zoom. Hoy les vengo a contar qué es lo que estamos haciendo en Hidronor respecto a la transformación de residuos peligrosos y no peligrosos hacia la economía circular. Voy a comenzar comentando algunas cifras relacionadas con residuos a nivel nacional. En Chile se generan anualmente más de 18 millones de toneladas de residuos, de los cuales 611.000 toneladas son residuos peligrosos. Del total de los residuos, el 19% de los residuos no peligrosos fueron valorizados en el año 2022. Sin embargo, no se dispone de cifras oficiales respecto a las tasas de valorización de residuos peligrosos. El marco normativo que en general regula a los residuos peligrosos en Chile, tal como lo dijeron las dos expositoras anteriores, está el Reglamento Sanitario para el Manejo de Residuos Peligrosos, el Decreto Supremo 148, que define cuando un residuo es peligroso, las características de peligrosidad, las categorías, forma de almacenarlo, forma de transportarlo, y darle una disposición final adecuada, y también a través de la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor se busca una valorización de los residuos. Bajo este contexto, quizás les quiero comentar un poco en relación a los productos prioritarios, tal como dijo Romina. Se encuentran diferentes productos prioritarios asociados a la ley REP. Muchos de ellos también son residuos peligrosos, es importante destacar eso. ¿Ya? Tales como algunos envases y embalajes que contuvieron residuos peligrosos son considerados un residuo peligroso el envase. El aceite y lubricantes usados también son considerados un residuo peligroso. Las baterías por el ácido y el contenido de plomo. Las pilas
y algunos aparatos eléctricos y electrónicos. En Hidronor estamos trabajando activamente para la transformación de los residuos peligrosos, de la disposición segura a la economía circular. Les quiero comentar que en el año 2024 se valorizaron en Hidronor más de 5.000 toneladas de combustible alternativo líquido, más de 3.000 toneladas de plásticos y envases, más de 1.000 toneladas de metales y más de 800 toneladas de baterías. Esto nos da que anualmente en Hidronor estamos valorizando más de 10.000 toneladas al año de residuos peligrosos. Son residuos peligrosos que están destinados a la valorización, a tener una segunda vida. Y además, con distintos proyectos que hemos obtenido las resoluciones en los últimos meses y últimos años, esperamos aumentar esta tasa de valorización en un 40% durante el año 2025. Esto está dado por la valorización o la generación de un combustible sólido, combustible alternativo sólido, que se genera a partir de residuos sólidos con poder calorífico, más de 1.000 toneladas al año de plásticos y envases y más de 100 toneladas al año de aluminio y otros metales provenientes de aerosoles. Ahora les voy a contar qué es lo que estamos haciendo en Hidronor respecto a la gestión de cada uno de estos nuevos servicios que estamos prestando para la valorización de los residuos peligrosos. Voy a comenzar comentándoles respecto a la reutilización y reciclaje de envases. Tal como comentó Rosario Sandón en su presentación, un contenedor que contuvo residuos peligrosos pasa a ser considerado como un residuo peligroso. En Hidronor contamos con las autorizaciones que nos permiten la desclasificación de este envase como un residuo peligroso. Y tenemos distintas alternativas de valorización dependiendo de las características del envase y el estado en el que se encuentra. Todos aquellos envases plásticos y metales que vienen en buenas condiciones, porque nosotros en Hidronor recibimos residuos peligrosos y recibimos residuos, entonces generalmente no nos llega el residuo en el mejor envase, en las mejores condiciones. Entonces, todos aquellos residuos que es factible poder descontaminar y reutilizar, nosotros estamos haciendo este proceso para poder darle una segunda vida, para poder reutilizarlo. Ya tenemos un permiso que nos autoriza al lavado y descontaminación de envases para su posterior reutilización. Si el envase viene en malas condiciones, también pasa por un proceso de compactación, de enfardado y se va a reciclaje. Y por último, aquellos envases que se encuentran en muy mal estado o que vengan con algún grado de contaminación que no permite su reutilización ni su reciclaje, pasan por un proceso de selección y de trituración para la generación de un combustible alternativo sólido. Los principales beneficios de este proceso son que extiende la vida útil del envase al poder darle un nuevo uso. Nos permite reciclar 180 toneladas al mes de plástico y 24.000 unidades de tambores de fierro al año. Como les comenté anteriormente, este proceso opera bajo los permisos sanitarios, ya que garantiza el cumplimiento de las regulaciones ambientales y de salud, minimiza el impacto ambiental al gestionar los envases contaminados de una manera adecuada y además aquellos envases que están en malas condiciones los tratamos para maximizar su reciclaje. Otro de los servicios asociados a la valorización de residuos peligrosos está el reciclaje de aluminio y de otros metales de envases de aerosoles. Al año se consumen más de 90 millones de aerosoles en Chile. Y de estos, más del 93% son destinados a relleno sanitario. ¿Y por qué son peligrosos los aerosoles? Son peligrosos porque son inflamables, porque tienen un gas en su interior, que es un gas propelente, ¿ya? Que hace que el contenido del aerosol pueda ser expulsado. Y son peligrosos porque son inflamables, como les comenté, y además son peligrosos porque el contenido del aerosol puede ser peligroso, pueden ser productos inflamables o tóxicos.
En Hidronor contamos con los permisos necesarios para poder reciclar el envase de aerosol, el aluminio y el acero del envase de aerosol. Esto a través de un proceso de compactación. El aerosol se compacta, se libera por un lado el gas y por otro lado se recibe su contenido. El contenido del aerosol, que generalmente es líquido, es derivado a la línea de generación de un combustible alternativo líquido. Y el envase compactado de aerosol pasa por un proceso de lavado que permite su desclasificación como residuo peligroso y posterior reciclaje del aluminio o del acero. ¿Cuáles son sus beneficios? Minimiza el impacto ambiental al desclasificar este residuo como residuo peligroso y pasarlo a residuo no peligroso y reciclar residuos peligrosos. Aquí nosotros estamos reciclando un residuo peligroso. Permite reutilizar el aluminio y el fierro, ahorrando energía y recursos naturales. Como les comenté, utilizamos los residuos líquidos, el contenido del aerosol, para generar un combustible alternativo líquido. Contribuimos a la reducción de la huella de carbono al reciclar más de 100 toneladas al año en aluminio. Y también operamos bajo los permisos sanitarios y ambientales correspondientes. Otra de las alternativas de valorización de residuos peligrosos que contamos en Hidronor es la generación de un combustible alternativo líquido y combustible alternativo sólido. El objetivo de este proceso es generar un combustible alternativo que es utilizado en hornos cementeros específicamente, sustituyendo el uso de combustibles fósiles por un combustible que viene a partir de residuos. Hoy en día estamos produciendo más de 5.000 toneladas al año de combustible alternativo líquido, que se genera a partir de residuos líquidos con poder calorífico, como aceites, alcoholes, solventes, pinturas, bases solventes. Con esos residuos nosotros generamos un combustible alternativo líquido que es utilizado en sustitución de los combustibles fósiles. Y por otro lado, durante el año 2025 tenemos como meta producir más de 3.000 toneladas de un combustible alternativo sólido. Esto es, a partir de residuos sólidos que tengan poder calorífico, pasan por un proceso de segregación, trituración y mezcla para generar un combustible que cumpla con las especificaciones técnicas que nos solicitan las cementeras para ser utilizado como un combustible alternativo sólido. Sus principales beneficios, como comenté, es la sustitución de combustibles fósiles, es el aprovechamiento de los residuos para poder generar energía. Estos dos procesos también cumplen con la normativa ambiental y sanitaria vigente y pasan por un estricto control de calidad para cumplir con las especificaciones que se requiere que tenga este combustible alternativo. Otros beneficios que tiene este tipo de combustible es que entregamos una certificación de valorización y eliminación del residuo de acuerdo a la legislación vigente, contribuimos a los objetivos de economía circular de las empresas al valorizar sus residuos, facilitamos a las empresas concentrar la gestión de residuos en un solo destinatario, con un solo proveedor. Sustituimos el uso de combustibles fósiles, disminuyendo la huella de carbono. Reducimos el uso de células de seguridad y de vertederos y contribuimos al cumplimiento de la ley REP. Y por otro lado, también les quiero comentar que dentro de nuestros procesos también hacemos operaciones que son sustentables. Y les quiero comentar un poco específicamente acerca de la valorización de residuos industriales líquidos, RILES. En Hidronor recibimos una gran cantidad de residuos industriales líquidos provenientes de empresas industriales, mineras, químicas. Y nosotros en Hidronor realizamos la valorización de estos residuos industriales líquidos a través del cotratamiento de residuos sólidos. Es decir, todos aquellos residuos líquidos que recibimos, luego de ser tratados y de bajar las características de peligrosidad a través de procesos físico-químicos, de coagulación, precipitación,
esas aguas de proceso que se generan producto de su tratamiento son utilizadas en Hidronor en el cotratamiento de otros residuos sólidos. Esto nos permite la valorización de un 85% de los riles que ingresan a Hidronor, evitando el uso de napas subterráneas o de aguas industriales. Y además, en Hidronor tenemos un circuito cerrado de riles. No descargamos riles tratados a cuerpos de aguas superficiales o al alcantarillado. Esto nos permite, o nos permitió durante el año 2024, valorizar más de 17.000 toneladas de riles a nivel nacional en nuestras 3 plantas, en Antofagasta, la zona centro y la zona sur. Y también este proceso cuenta con los respectivos permisos sanitarios y ambientales y se encuentra en plena operación. De lo que les comenté anteriormente, si juntamos nuestros servicios de valorización y reciclaje en residuos peligrosos, que son más de 10.000 toneladas al año, con el proceso de valorización de riles, que suman más de 17.000 toneladas de riles al año, estamos valorizando en Hidronor al año más de 27.000 toneladas de residuos peligrosos. Esto va en contexto con los residuos que prestamos en Hidronor. Muchos residuos peligrosos no pueden ser valorizados, tal como todos nosotros lo sabemos. No pueden ser valorizados por sus características de peligrosidad, porque contienen metales pesados, porque son tóxicos, porque son corrosivos, etc. Y en Hidronor somos la empresa líder y que podemos prestar un servicio integral para la gestión de residuos en una empresa, a través del transporte, tratamiento y disposición final de residuos. Como les comenté, también realizamos la valorización y reciclaje de residuos. Por otro lado, también la remediación y recuperación de terrenos contaminados. El desarrollo de proyectos y servicios in situ en los clientes. Tenemos faenas en empresas importantes a nivel nacional, en donde hay personal de Hidronor trabajando y haciendo la gestión de los residuos peligrosos y residuos industriales de las empresas. Realizamos la gestión y destrucción de productos de fuera de estándar, como destrucción de marca, etc. Además, realizamos la exportación e incineración de residuos peligrosos y prestamos asesorías y análisis y caracterización de residuos. Finalmente, les quería comentar, a nuestro juicio, cuáles son los principales desafíos para la transición hacia una economía circular en Chile. Primero, creemos que se debe aumentar la aplicación de instrumentos directos e indirectos que fomenten acciones hacia una economía circular para la industria. Hoy en día esto puede estar muy fomentado en el retail, en el consumidor primario. Sin embargo, en la industria creemos que falta la aplicación de este tipo de instrumentos. Otro desafío importante es fomentar la cultura y la educación en materia de sostenibilidad de residuos. Tal como comentó Rosario Sandón en su presentación, la importancia de la segregación. ¿Ya? Para nosotros es muy importante que los clientes segreguen de una manera adecuada sus residuos, primero por la seguridad de nuestros trabajadores y de nuestra operación. ¿Ya? Y no se puede hacer valorización de residuos si viene todo mezclado. Entonces es muy importante la segregación en origen. Al igual que en nuestras casas se nos pide para el reciclaje poder separar aquellos residuos que son factibles de reciclar, a nivel industrial debería ser lo mismo. ¿Ya? No se puede reciclar un contenedor gigante que viene con papeles, cartones, que tiene madera, que tiene envases plásticos. Es muy difícil la valorización de esa manera. Por lo tanto, es muy importante fomentar la cultura y la educación. También creemos que la colaboración entre el sector público, privado y la academia es crucial para impulsar la transición hacia una economía circular y abordar sus principales desafíos. Por lo tanto, se vuelve a agradecer esta instancia y esta invitación que nos permite conectar estas áreas. Y como Hidronor, un gran desafío es seguir contribuyendo en la gestión segura de los residuos e incrementar las tasas de valorización. Esto para, en conjunto con nuestros clientes,
poder aportar a la reducción sostenible de la huella ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por tu exposición y también por acercarnos a casos concretos que aportan la transformación de residuos bajo un enfoque circular. Bueno, ahora para continuar con este seminario vamos a dar paso a la parte de las preguntas, así que invitamos a las 3 expositoras a que puedan subir para así poder conversar con el público que tendrá las preguntas que hacerles. Bueno, vamos a iniciar entonces con las preguntas del público. Vamos a partir primero con la gente que está online y que también ha estado participando activamente en este seminario. La primera pregunta es para Rosario, así que ahí va el micrófono. La pregunta dice, ¿cuándo se pretende actualizar el DS 148 y por qué la autoridad sanitaria tiene criterios tan distintos para la autorización y fiscalización? Conocida la pregunta. La verdad es que yo hice la consulta porque yo ya no pertenezco a la autoridad sanitaria. Hice la consulta y en realidad podría publicarse o dictarse ya la modificación del reglamento en un mes más como en el próximo gobierno. Se desconoce en qué, se conoce la etapa en que está, pero se desconoce qué prioridad tiene respecto a las legislaciones que se están dictando en este minuto, ¿ya? Esa es la respuesta que le puedo dar a una y la otra. Laura decía... Habían 2 preguntas. Eran 2 preguntas, ¿sí? Claro. ¿Por qué la autoridad sanitaria tiene criterios tan distintos para la autorización y fiscalización? Sí, la verdad es que yo que estuve muchos años allá en la Seremi de Salud, pudimos visualizar que efectivamente hay muchos criterios distintos, pero se ha ido regulando, porque el tema de que los trámites ahora están en línea, se establecen los criterios ya bastante específicos y no existen, digamos, que algún funcionario pida una cosa que no esté dentro de ese listado de requisitos que se tienen para tener la resolución sanitaria final, ¿cierto? Entonces, y se han dictado también resoluciones circulares. Ahora, hay que entender que nosotros somos un país muy distinto, por lo largo que somos, ¿cierto? De hecho, por eso que ha costado mucho normar el tema de suelo. Tenemos aire, agua, pero suelo no lo tenemos normado, porque somos muy distintos a nivel nacional y son distintos los requerimientos. A veces uno llamaba a alguien de Magallanes y estaba, no sé, haciendo una cosa que nosotros en la región metropolitana quedábamos así plop porque decíamos, ¿qué está haciendo? Si no está nunca lo hemos visto eso, porque los funcionarios de otras regiones también hacen de todo. En cambio, la región metropolitana ya está establecido quién ve residuos, quién ve aire, quién ve, no sé, todos los temas de salud ocupacional, por ejemplo. Entonces, allá en las regiones también se ve de todo. Muchas gracias, Rosario, por esa respuesta. No sé si acá también el público quiere realizar alguna pregunta, que pueda levantar la mano. O si no, para continuar con las preguntas del público que estaban online. Bueno, la siguiente pregunta es para Romina. Dice, si una empresa no vende aparatos eléctricos y electrónicos, pero los provee como comodato, ¿cómo se deberían gestionar? Le hago la contrapregunta. ¿Los pone en el mercado por primera vez? Si es así, bueno, como no te pueden responder, lo voy a responder desde esa perspectiva. Como les había comentado, hay varias formas de entender cuando uno se convierte en productor, ¿cierto?
el principio está en poner en el mercado por primera vez ese producto y comercializarlo. Si esa es tu función, eso es lo que hiciste, va a implicar que te aplica la regulación como productor de producto prioritario. Ahora vamos con una pregunta para Carolina, que dice, ¿cuáles son las mejores prácticas tecnológicas y normativas para la minimización y tratamiento de residuos lixiviados peligrosos en vertederos y plantas de transferencia, considerando la responsabilidad extendida del productor? Bueno, se escucha, ¿cierto? Sí. En Hidronor, los líquidos lixiviados que se generan en los depósitos de seguridad son todos recolectados y tratados en nuestra planta de tratamiento físico-químico para luego poder quitarle las características de peligrosidad que tengan por el arrastre de contaminantes que vengan a partir de los residuos. Entonces, todos esos contaminantes son neutralizados y se obtiene un RIL no peligroso que, tal como les comenté, es reutilizado en nuestro proceso de tratamiento de residuos sólidos. ¿Ya? Por lo tanto, hay una valorización de los residuos líquidos y de los lixiviados de nuestros depósitos de seguridad. Gracias, Carolina. Vuelvo a insistir acá, no sé si alguien también tiene alguna pregunta. Ya. Continuamos entonces con las preguntas online, que llegaron bastante, en verdad, así que tenemos para rato. Dice, también vamos a partir nuevamente ahora para Rosario, que dice, ¿qué opciones hay para minimizar la volatización de bodegas RESPEL? ¿La volatización? Sí, dice volatización. Perdona, la parte inicial, ¿cuál es la pregunta? Dice, ¿qué opciones hay para minimizar la volatización de bodegas RESPEL? O sea, si entiendo la pregunta, uno de los requisitos para autorizar o para manejar una bodega de almacenamiento de residuos peligrosos es minimizar la volatilización, ¿cierto? Puedo entenderla desde ese punto de vista y o sea, lo que hay que hacer en cierto modo es manejar los elementos que son volátiles, ¿cierto? Entonces, ahí yo podría colocar dos bodegas, una bodega de los residuos que no son volátiles y con eso yo manejo una bodega relativamente fácil, sin ninguna complicación, ¿cierto? Pero si yo voy a colocar productos que son volátiles, voy a tener que ver cuál es la volatilización, a qué temperatura se empiezan a producir la volatilización de estos elementos y visualizar si coloco una campana, un extractor o algo y que canalice, ¿cierto? Canalice esos gases que son volátiles y se puedan llevar y reutilizar o hacer otro sistema, digamos, para recuperarlo. Que es lo que se hace en las imprentas, donde tienen muchos solventes, ¿cierto? Donde hacen impresiones y que tienen sistemas de extracción de todos los vapores, los solventes, ¿cierto? Y después se recupera. Ahora, Romina, la siguiente pregunta dice, ¿cómo se están considerando las emisiones generadas por la valorización de residuos? Bastante amplio. Sí, a ver, en este reporte que les mostré en el Global E-Waste Monitor aparecen datos de cuál sería el impacto de las emisiones, si entiendo bien, me imagino que estamos hablando de GI, de gas de efecto invernadero, respecto de los aparatos eléctricos y electrónicos, pero ahí más que nada tiene que ver en la producción. Yo les mostré dentro de las cifras que la generación de RAE aumentaba casi 5 veces más rápido que la gestión de los mismos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que para producir estos productos, este producto prioritario en particular, aparato eléctrico y electrónico, se consume electricidad, se consumen recursos que finalmente estamos emitiendo bajo ese consumo, ¿cierto?, emisiones de gas de efecto invernadero. Entonces, si hacia allá apunta la pregunta, la idea de
esta ley entonces también tiene que ver cómo volvemos a incorporar los materiales al ciclo de vida, a la producción, y evitar entonces consumo de materias primas nuevas, sino volver a incorporarlas al ciclo, y eso te va a permitir que puedas reducir, ¿cierto?, el consumo de los recursos necesarios para esa producción. Entonces, yo lo abordaría desde esa perspectiva si es que apuntáramos a una visión de emisiones con respecto a la gestión de los RAE. Muchas gracias, Romina. Y ahora, Carolina, preguntan cómo se gestionan riles de lavado de RESPEL, cómo se valorizan o se gestionan en Hidronor. Me imagino que también era parte de la presentación, pero... Sí, tal como les comenté en la presentación, en Hidronor todos aquellos residuos industriales líquidos que recibimos en nuestras plantas son tratados para disminuir o eliminar la característica de peligrosidad, ¿ya? A través de un tratamiento físico-químico y luego a través del coprocesamiento o tratamiento de otros residuos sólidos, estos riles son solidificados y se van a disposición final, ¿ya? Eso nos permite, como les comenté también en la presentación, la valorización de residuos líquidos. Gracias, Carolina. Y ahora vamos a la última ronda ya de preguntas, así que nuevamente, Rosario, esta pregunta dice, en el caso de los medicamentos de uso domiciliario, ¿cuántos gramos se permiten almacenar de forma transitoria? Esto en el marco del piloto RECMED a fines del 2025. Todavía no hay mucho reglamento, sobre todo que los domiciliarios le corresponderían a las municipalidades. Entonces se está tratando de trabajar con las municipalidades para que las municipalidades se hagan cargo también de la ley REP y se hagan cargo también de todos los residuos, digamos, peligrosos que generamos en nuestras casas, que pueden ser muy diversos y que pueden ser también manejar muchas cantidades, sobre todo el tema de los vencidos. No sé si alcanzaste a responder también la pregunta que decía, ¿cuántos gramos se permiten almacenar de manera transitoria? Si estamos hablando de la parte industrial, porque en la parte domiciliaria no hay cosas específicas, la parte domiciliaria, de industrial, no existe cantidad. Como les mencioné en la presentación, en este minuto se habla de todo sitio de almacenamiento. En la modificación del reglamento se está postulando a una cierta cantidad y sobre esa cierta cantidad se requeriría la autorización sanitaria y en este minuto es todo. Todo sitio de almacenamiento requiere una autorización, por lo tanto no existe una cantidad específica, pero en el nuevo reglamento debiera aparecer una cantidad. Muchas gracias, Rosario. Ahora la última pregunta para Romina. Dice, como indicó Romina, se está promoviendo que los residuos electrónicos se clasifiquen como bajo riesgo. ¿Eso quiere decir que podrían ser reciclados por cualquier persona y o empresa? Ya, sí, súper buena la pregunta. No hay todavía una resolución publicada que nos diga cómo tratar o disponer esta categoría de bajo riesgo. Tenemos una guía orientativa que está publicada en el sitio web de TRAE, donde se indica este concepto, se da la definición del concepto de un residuo peligroso de bajo riesgo. Y lo importante acá es la manipulación del residuo de aparato eléctrico y electrónico. Tiene que estar íntegro, tiene que estar completo. Si se desensambla en el trayecto hacia la planta de valorización o de tratamiento, podría ahí ya tener partes que son sustancias peligrosas o residuos peligrosos, ¿ya? Entonces ahí el que transporta o el que lo manipula tiene que tener la resolución sanitaria pertinente para ese tratamiento. Entonces lo importante acá es que en la manipulación el residuo de aparato eléctrico y electrónico está intacto hasta llegar a la planta de tratamiento. Y será en esa planta de tratamiento donde se pueda desensamblar y sacarle las partes que se van a valorizar. Y esa instalación es la que tiene que tener también los permisos sanitarios pertinentes para poder hacer esa gestión, ¿ya? Entonces, esto que sea un residuo
denominado un residuo peligroso de bajo riesgo, lo que te está diciendo es que tú puedes transportar un televisor que ya no funciona. No necesitas tener una resolución sanitaria de residuo peligroso para transportarlo, porque es como que si a mí se me echa a perder el televisor y yo lo llevo en mi auto a que alguien me lo intente arreglar, no estoy transportando un residuo peligroso. Estoy transportando un televisor que está entero. Distinto sería que alguien lo manipule y se rompa y se salgan las piezas, o lo mismo con un tubo fluorescente compacto que se rompa y que empieza a salir el componente que es peligroso, que es el mercurio. Ahí entramos en otra discusión y ya no estaríamos hablando tal vez de un residuo peligroso de bajo riesgo, pero si está intacto y se lleva a la planta, ahí sí. ¿Ya? Entonces, la distinción es súper importante porque no es que cualquiera lo puede manipular. De hecho, hay dentro de la ley REP un componente que es como una innovación en la ley REP que se conoce a nivel mundial o global, que es la incorporación de los recicladores de base dentro del reglamento, dentro de la regulación. Y los recicladores de base, para poder cumplir con la ley REP, tienen que estar certificados. Y hoy día existe una certificación por parte de Chile Valora que va a entregar capacitación y conocimiento respecto de la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el marco de la ley REP para los recicladores de base, porque la manipulación es muy importante también con respecto a ese producto prioritario. Muchas gracias, Romina, por la completa respuesta. Y ya última pregunta para Carolina, dice, ¿cómo puedo acreditar que mis residuos, envases plásticos y o metálicos que son dispuestos con Hidronor son recuperados y valorizados? Esto a modo de certificar con mi Gran SIC la recuperación de envases y gestión de los mismos. Súper buena pregunta. En Hidronor, en general, somos una empresa facilitadora para el cumplimiento de la ley REP, ¿ya? A través de los procesos que tenemos para la desclasificación de los envases como residuo peligroso, nosotros informamos a nuestros clientes cuáles son las cantidades de sus residuos que fueron a valorización, ya sea valorización energética, que fueron reutilizados o que se fueron a reciclaje. De esa manera, nosotros al gestionar estos residuos, ya sea con una empresa cementera, con una empresa recicladora de plásticos, recibimos o emitimos una factura, un documento tributario que nos acredita la valorización y la gestión adecuada de este residuo para el cumplimiento de la ley REP. ¿Ya? Entonces nosotros además estamos inscritos en los sistemas de gestión y los generadores pueden declarar que sus residuos fueron valorizados a través de Hidronor, solicitándonos el respectivo documento tributario. Además, en Hidronor entregamos un certificado de valorización de residuos. ¿Ya? En general, para los residuos peligrosos en general que nos llegan, generamos un certificado de recepción, tratamiento y eliminación de residuos. Pero ahora, con las alternativas de valorización de residuos, estamos gestionando y generando un certificado de valorización y reciclaje de residuos, que también les sirve como respaldo a través de este documento para poder informar las cifras de valorización de residuos. Muchas gracias, Carolina. Les damos un aplauso a las expositoras por poder responder estas preguntas y agradecemos también al público que se conectó online por también estar presente y participando en esta jornada. Antes de dar cierre, invitamos a la directora de la Escuela de Biotecnología y Medio Ambiente de UDLA, Carmen Gloria González, a entregar un presente a las expositoras de hoy.
Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, continuamos ya el cierre de esta jornada y les invitamos a ver un video del Diplomado en Gestión y Manejo de Sustancias y Residuos Peligrosos de FINE UDLA para también conocer mucho más acerca de este programa y dejar invitada a quienes están conectados también a que puedan conocer el programa y lo que ofrece hoy día este diplomado. Estamos revisando unos problemas técnicos respecto al diplomado. Vamos a hacer la transmisión luego de este video para quienes están conectados, así que atento también a las redes sociales de Codex Verde y de UDLA. Bueno, antes de dar por finalizada la jornada, también queremos invitar a quienes están ahora acá y también a los conectados que a lo mejor se han sumado a lo largo de la jornada a responder la encuesta que se va a mostrar ahí en pantalla, y esto con el fin de obtener también el certificado de participación. Así que les invitamos también a que puedan contestar esa encuesta antes de terminar esta jornada. Y bueno, continuando con eso, vamos a agradecer a todos y a todas por participar del Seminario de Desafíos en la Gestión de Residuos Peligrosos y Ley REP, organizado por Codex Verde junto a la Facultad de Ingeniería y Negocios de UDLA y con el apoyo de Hidronor y TRAE de la Cámara de Comercio de Santiago. Un especial agradecimiento a las expositoras Rosario, Romina y Carolina por compartir su conocimiento y experiencia con nosotros esta tarde. Finalmente, muchas gracias al público tanto presente como a aquellos que se conectaron online por su interés, asistencia y participación. Esperamos que haya sido una jornada enriquecedora para seguir promoviendo una gestión más responsable de nuestros residuos y avanzar hacia una verdadera economía circular. Muchas gracias y muy buena tarde.